Escucha esto con atención, tu mente ya está creando tu vida, lo sepas o no. Ese es el verdadero punto de partida. Puede que en este momento sientas que haces todo lo que puedes, que deseas un cambio profundo, que te esfuerzas, que imaginas, y, aún así, nada parece moverse como debería. Y es normal sentirse frustrado, porque nadie te enseñó a usar el poder más importante que tienes, tu imaginación. Neville Goddard lo dijo con claridad en su conferencia La Ley. La imaginación crea la realidad. No dijo que influye. No dijo que ayuda. Dijo crea. Y, sin embargo, la mayoría vive como si la imaginación fuera solo un entretenimiento. Ese es el error más común. Imaginar desde la falta, desde lo que temes, desde lo que no quieres que ocurra. Y luego preguntarte por qué tu vida refleja exactamente eso. Imagina por un momento a alguien que desea prosperidad, pero cada vez que piensa en dinero recuerda las deudas, los gastos, las preocupaciones. Imagina a alguien que quiere amor, pero cada vez que piensa en su relación recuerda discusiones, inseguridades, distancias. No estás viendo el deseo, estás viendo el problema. Y la ley responde a lo que realmente contemplas por dentro. Neville escribió en El poder de la conciencia. Aquello que aceptas como verdadero en tu conciencia, eso se expresa en tu mundo. Esto significa que no basta con desear. No basta con repetir frases positivas. No basta con pedir. Tu mundo no se mueve por tus palabras. Se mueve por tu estado interior. Piensa en una persona que quiere un nuevo trabajo. Lo desea con fuerza. Pero cada vez que mira su situación actual siente frustración, duda y miedo. Su deseo es un faro, sí, pero su estado es una jaula. Y la vida responde a la jaula, no al faro. Eso es lo que Neville quiso decir cuando afirmó en La Ley y la Promesa. No obtienes lo que quieres, obtienes lo que eres. Ahora bien, esto no está dicho para señalar errores, sino para mostrarte el verdadero poder que tienes. Porque si tu estado interior creó lo que estás viviendo, entonces puedes crear algo completamente nuevo cambiando ese estado. Y esto es lo que pocos comprenden. Cambiar de estado no es luchar contra la realidad, sino asumir internamente que ya eres la persona que ha recibido lo que desea. Cuando imaginas correctamente, no lo haces como alguien que espera, lo haces como alguien que ya vive la experiencia. Y aunque tu mundo externo todavía no lo muestre, tu interior ya se ha movido, y tarde o temprano tu realidad deberá ajustarse. Neville explicaba en su conferencia asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. El sentimiento del deseo cumplido es la ruta más corta hacia su realización. Esto no es fantasía. Esto es ley. Y tú ya la estás usando, cada minuto del día. La diferencia, a partir de ahora, es que la usarás conscientemente. Todo empieza reconociendo algo sencillo pero poderoso. Tu realidad no manda sobre ti. Tú mandas sobre tu realidad. No estás lejos de tu deseo. Solo estás lejos del estado que lo permite. Y eso, puedes cambiarlo desde hoy. Hay una verdad que puede cambiarlo todo, tu estado interior es más poderoso que cualquier circunstancia externa. Lo que te rodea no es la causa, es el resultado. Muchas personas viven como si la vida fuera una serie de golpes inesperados, como si su mundo fuera un lugar del que solo pueden defenderse. Se esfuerzan, avanzan un poco, luego retroceden, y sienten que nada parece sostenerse. Y, aún así, dentro de ellas existe algo que podría transformar completamente esa sensación de lucha constante. Neville Goddard lo dijo en El poder de la conciencia. El mundo es el espejo en el que ves reflejado tu estado de conciencia. Si el mundo es un espejo, entonces la clave no está en intentar mover el espejo, sino en cambiar lo que refleja. Imagina a una persona que desea estabilidad, pero cada día se levanta con inquietud, repasa problemas, anticipa complicaciones. Su deseo es firme, pero su estado no lo acompaña. Ese es el origen de muchos bloqueos. Quieres un resultado nuevo, pero sigues viviendo desde un estado viejo. Neville lo explicaba en su conferencia Hablemos de la Ley.
Un estado no es solo un pensamiento, es una postura interior desde la cual reaccionas ante el mundo. Y aquí está el punto esencial. Tú eliges tu postura interior. Quizá no puedas controlar cada evento externo, pero siempre puedes asumir un estado diferente. Déjame darte un ejemplo. Una persona desea sentirse valorada. Hace todo lo posible para agradar, para demostrar su capacidad, para ser reconocida. Pero, en su interior, sigue dudando de su propio valor. Cada gesto, cada palabra, cada interacción la vive desde la inseguridad. Por eso, aunque haga mucho, siente poco. Porque su estado desmiente su deseo. Neville lo aclaró de manera contundente en La Ley y la Promesa. Los estados permanecen hasta que los abandonas. Puedes pasar de un estado a otro, y el estado al que entras es el que determina tu futuro. No se trata de luchar. No se trata de forzar. Se trata de asumir. Cuando cambias de estado, tu manera de ver el mundo cambia. Y cuando eso cambia, tus reacciones cambian. Y al cambiar tus reacciones, tu realidad comienza a moverse. El cambio empieza dentro, pero inevitablemente se manifiesta fuera. Esto significa algo poderoso. No necesitas que nada externo mejore para sentirte diferente, necesitas sentirte diferente para que lo externo mejore. En su conferencia La Fe, Neville dijo: la fe no es esperar, es apropiarse de la realidad que aún no ves. Apropiarte significa adoptarla como tuya, hacerla natural, familiar, parte de tu identidad. Y eso es precisamente cambiar de estado. Imagina a alguien que desea paz. Durante años, la busca en lugares, personas, situaciones. Pero un día se da cuenta de que la paz no llega desde afuera, nace cuando deja de pelear con su propio mundo interior. No es magia ni coincidencia, es transición de estado. Quiero que grabes esta idea con fuerza. Tu estado es la causa. Tu vida es el efecto. Cuando transformas la causa, el efecto no tiene opción. Debe cambiar. Tu estado interior no es un accidente, es una elección que puedes renovar en cada momento. Una elección que puede abrir caminos donde antes solo veías muros. Hay una frase de Neville que, cuando la entiendes de verdad, cambia tu manera de vivir para siempre. Asumir el sentimiento del deseo cumplido es vivir ya en el estado de la meta alcanzada. Así lo expresó en su conferencia asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. Y aunque parezca simple, ahí está uno de los grandes desafíos. La mayoría imagina el deseo como algo lejano, algo que algún día podría ocurrir, pero no como algo que ya les pertenece. Ese es el punto donde todo se estanca. Piensa en esto: cuando deseas algo, ¿lo imaginas como una posibilidad o como una realidad interna? Esa diferencia define si la ley trabaja a tu favor o en tu contra. Muchos caen en el mismo patrón. Desean un nuevo comienzo, una relación armoniosa, una vida más plena, pero cuando imaginan, lo hacen desde la distancia. Desde el algún día. Desde el cuando las cosas mejoren. Y esa distancia interna se convierte en distancia externa. Neville lo escribió en El poder de la conciencia. Debes hacer tu sueño una realidad presente asumiéndolo ahora. Este ahora no es un capricho, es el punto de creación. Todo lo que pospones en tu mente, también se pospone en tu vida. Imagina a una persona que desea sentirse segura económicamente. Sueña con estabilidad, con un futuro sin miedo, con una vida tranquila. Pero cuando piensa en eso, recuerda cuentas, compromisos, presiones. Es como si el deseo fuera una luz, y su reacción interior fuera una sombra que la tapa. Esa persona imagina, sí, pero imagina como quien sueña despierto, no como quien asume. Y ese es el error que Neville nos invita a transformar. En La Ley y la Promesa, Neville afirmó: debes atreverte a asumir que lo que quieres ya es un hecho, incluso si tus sentidos lo niegan. La clave está en la palabra atreverte. Porque asumir el fin requiere valentía. Valentía para sentir lo que todavía no ves. Valentía para dejar atrás la identidad que se basa en la carencia.
valentía para caminar como quien ya recibió la vida que desea. Imagina a alguien que anhela una relación amorosa más profunda. Puede que la situación actual le muestre distancia o desconexión. Pero si esa persona asume el fin, no la fantasía, sino la realidad interna, empieza a sentirse amada, valorada, acompañada. Cambia su tono interior, su forma de hablarse, su postura emocional. Y sin esfuerzo aparente, su comportamiento exterior empieza a reflejar esa nueva identidad. Eso es asumir el fin. Eso es convertirte en la causa, no en la víctima del efecto. Neville lo explicó con claridad en La Fe. Actúas como lo haría la persona que ya es lo que desea ser. No dijo fingir. No dijo actuar para convencer a otros. Dijo ser. Cuando asumes el fin, tu mundo interno deja de pedir y empieza a declarar. Deja de esperar y empieza a expresar. Deja de dudar y empieza a convertirse en el molde de una nueva realidad. Asumir el fin no es soñar con algo mejor, es reclamarlo como tuyo. No porque lo veas afuera, sino porque ya lo aceptaste adentro. Y cuando eso ocurre, el mundo no tiene otra opción. Debe alinearse. Hay un poder que muy pocos utilizan, aunque puede transformar tu vida de manera radical: la revisión. Neville Goddard enseñó este principio como uno de los actos más profundos de libertad interior. Porque, aunque no puedas cambiar un evento externo que ya ocurrió, sí puedes cambiar la interpretación interna que sostiene sus efectos en tu presente. En su conferencia La Revisión, Neville afirmó: cambia el pasado revisándolo, y observa cómo el futuro se acomoda en armonía con esa nueva versión. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La carga emocional que arrastras no está ahí por lo que pasó, sino por lo que sigues aceptando como verdad dentro de ti. Muchas personas viven con heridas que no han vuelto a mirar, con errores que siguen repitiendo mentalmente, con situaciones que todavía sienten como un peso que las frena. Creen que el pasado es una cadena que las define. Pero la verdad es esta: el pasado solo sigue vivo si tú lo sigues sosteniendo. Neville lo explicó en El Poder de la Conciencia. No tienes por qué seguir siendo víctima de una experiencia pasada si cambias tu reacción hacia ella. Piensa en alguien que tuvo una situación difícil en el trabajo, algo que le hizo sentir incapacidad o vergüenza. Puede que hayan pasado años, pero cada vez que intenta avanzar, ese recuerdo vuelve como una evidencia silenciosa que dice: no puedes. Ese evento no está ocurriendo ahora, pero sigue actuando como una sombra en su presente. Aquí es donde entra la revisión. Revisar no es negar lo ocurrido. Revisar es reinterpretarlo desde un estado más elevado. Imagina que una conversación reciente terminó mal y dejó un sabor amargo. Esa escena, tal como la recuerdas, genera tensión, incomodidad, quizás culpa o dolor. Pero si entras en silencio interior y vuelves a ver esa escena, no como sucedió, sino como debería haber sucedido, sientes un cambio interno. Ves otra versión, una respuesta más sabia, una actitud más calmada, un resultado armonioso. Y mientras imaginas, lo aceptas como tu nueva verdad interna. Esa es la esencia de la revisión. Neville lo expresó de manera contundente en La Ley y la Promesa. Lo que recuerdas, creas. El pasado y el futuro están dentro de tu imaginación. Esto no es fantasía. Esto es ley. Porque tu subconsciente no diferencia entre lo que ocurrió y lo que asumes como verdadero ahora. Y si cambias la causa interna, el efecto externo debe ajustarse. Imagina a alguien que revisa una escena en la que se sintió rechazado. En vez de revivir el dolor, vuelve a la escena y la rehace desde la aceptación y la dignidad. Al hacerlo, algo profundo cambia en su identidad, ya no se ve como alguien rechazado, sino como alguien que merece. Y sin esfuerzo forzado, su comportamiento comienza a alinearse con esa nueva versión. Neville decía en su conferencia Persistencia: el estado al que vuelves una y otra vez, ese estado se convierte en tu hogar. Si vuelves al dolor, el dolor será tu hogar. Si vuelves al miedo, el miedo será tu hogar. Pero si vuelves a la versión revisada,
entonces esa nueva identidad se convierte en tu punto de partida. No estás condenado por tu pasado, eres libre de reescribirlo desde tu conciencia. Y cuando lo haces, tu futuro cambia inevitablemente. Porque la ley siempre sigue tu estado, no tu historia. Hay algo que Neville repetía una y otra vez, porque es la base de todo lo que enseñó. Tu imaginación es Dios en acción. No es una metáfora poética. Es una afirmación literal sobre el poder que tienes dentro. En su conferencia La imaginación despierta, Neville dijo: la imaginación es la única realidad. Todo lo que ves fue primero imaginado. Y aunque suene grande, profundo o hasta desafiante, es exactamente así. Todo lo que experimentas nació primero en alguna mente, en algún pensamiento, en alguna imagen interna. El error más común es creer que la imaginación solo sirve para escapar de la realidad, cuando en verdad es la herramienta con la que la creas. Muchas personas imaginan sin darse cuenta, anticipan problemas, reviven ofensas, se preparan para lo peor. Y luego se sorprenden cuando su mundo refleja exactamente aquello que visualizaron sin intención. Imagina a alguien que espera un día difícil. Se levanta ya imaginando discusiones, frustraciones, malas noticias. Aunque todavía no ocurrió nada, por dentro ya vivió la jornada completa. ¿Y qué encuentra afuera? Justo lo que su interior proyectó. Neville escribió en El poder de la conciencia: todo lo que aceptas como verdadero en tu imaginación, tu mundo lo mostrará. Esto significa que tu imaginación no es un juego, es la causa primaria. Es la raíz de tus relaciones, de tu prosperidad, de tus oportunidades, de tu bienestar. Y cuando entiendes esto, dejas de usarla en automático y comienzas a usarla conscientemente. Piensa en alguien que desea una vida más tranquila. Pero al final del día, cuando se acuesta, repasa mentalmente todo lo que salió mal, lo que falta, lo que teme. Sin darse cuenta, está sembrando la semilla de un mañana igual o peor. No importa cuánto desee la tranquilidad, su imaginación está creando lo contrario. Neville explicó esta paradoja en su conferencia La ley. Imaginar crea realidades, por lo tanto, imagina solo aquello que quieras vivir. No dijo, imagínalo de vez en cuando. Dijo, solo aquello que quieras vivir. Ese es el nivel de intención que cambia una vida. Imagina, ahora, a alguien que decide usar su imaginación como creadora y no como enemiga. En vez de anticipar problemas, anticipa soluciones. En vez de repetir viejas historias, contempla resultados nuevos. En vez de revivir heridas, contempla versiones elevadas de sí mismo. Y algo empieza a cambiar. Quizás no de inmediato en lo externo, pero sí en lo interno. Y cuando lo interno se transforma, lo externo no tarda en seguirlo. Neville lo resumió de manera brillante en La ley y la promesa. La imaginación es la puerta hacia la realidad eterna. La puerta está en ti. No está afuera. No depende de circunstancias, personas o momentos ideales. Depende solo de lo que eliges contemplar. Tu imaginación nunca descansa. Si no la diriges, se dirige sola. Y cuando se dirige sola, suele guiarse por tus miedos, no por tus deseos. Por eso, el verdadero poder está en usarla deliberadamente. No para escapar, sino para crear. No para idealizar, sino para asumir. Porque cada escena que aceptas como real dentro de ti, se convierte en el molde de lo que vivirás. Hay un punto en el camino de quien desea transformar su vida donde todo se resume en una sola palabra: fe. Y no hablo de una fe abstracta o religiosa, sino de la fe que Neville describió como la habilidad de aceptar como verdadero lo que tus sentidos niegan. En su conferencia La fe, Neville dijo: la fe es el conocimiento interno de que lo imaginado ya es un hecho. Esta frase parece sencilla, pero encierra un poder enorme. Porque la mayoría de las personas cree solo después de ver. Pero la ley funciona al revés. Primero crees, y luego ves. Este es uno de los errores más comunes en el proceso de manifestación: esperar señales externas para recién permitirte confiar.
Pero la ley no responde a la duda, responde a la convicción. Y esa convicción no se construye con lo que ves afuera, sino con lo que aceptas adentro. Piensa en alguien que desea una oportunidad nueva. Quiere avanzar, crecer, cambiar de dirección. Pero cada día mira a su alrededor buscando pruebas, esperando que algo le diga que va por el camino correcto. Y como no lo ve, se desanima. Ese estado lo desconecta de su propio poder interno. Neville escribió en El poder de la conciencia: la fe es la visión que ve lo invisible. Y luego agregó: tu fe siempre será probada por tus sentidos, pero no debes obedecerlos. Esto es clave. Tus sentidos no muestran la verdad, muestran la consecuencia. Y si lo que ves todavía no coincide con tu deseo, no significa que no esté ocurriendo, significa que aún está formándose en lo invisible. Imagina a una persona que quiere reconciliarse con alguien importante. Interiormente siente el deseo de armonía y conexión, pero por fuera todo parece igual o incluso peor. Si esa persona deja que las apariencias definan su fe, su estado se derrumba. Pero si actúa desde la convicción interna, su mundo emocional cambia, su tono interior se suaviza, su postura se transforma. Y ese cambio invisible se vuelve la semilla de una realidad visible. Neville lo expresó con claridad en La ley y la promesa. Cree en la realidad de tu deseo y observa cómo se materializa en tu mundo. La fe no es un esfuerzo, es una aceptación. No es esperar, es reconocer. No es pedir, es asumir que ya se te dio. La fe no es emoción, es identidad. No se trata de sentir euforia o entusiasmo constante, sino de posicionarte internamente como la persona que ya vive la realidad deseada. Imagina a alguien que busca mejorar su bienestar físico. Puede que aún no vea cambios externos, pero si internamente se reconoce como alguien saludable, activo y fuerte, esa identidad empieza a moldear sus decisiones, su energía, su comportamiento. Y con el tiempo, lo externo debe ajustarse a lo que se volvió natural por dentro. Neville lo resumió así en La imaginación despierta. Actúas conforme a la fe que tienes en tu suposición. La fe convierte una imagen mental en una experiencia inevitable. La fe es el puente entre tu mundo invisible y tu mundo visible. La fe es el motor silencioso de toda manifestación. No necesitas señales para creer, las señales aparecen porque creíste. Hay una verdad que determina si tu deseo se manifiesta o se desvanece: la persistencia. No la persistencia de la fuerza bruta o del esfuerzo interminable, sino la persistencia interior, esa que Neville describió como mantenerse fiel al estado deseado incluso cuando las apariencias dicen lo contrario. En su conferencia Persistencia, Neville dijo: persistir es asumir el estado una y otra vez hasta que se vuelve natural. Y esta frase revela un principio poderoso. Tu realidad no cambia cuando imaginas una vez, cambia cuando te mantienes en el nuevo estado el tiempo suficiente para que se convierta en tu identidad. Aquí aparece un error que muchas personas cometen sin darse cuenta. Creen que, porque imaginaron algo durante unos días, ya debería manifestarse inmediatamente. Pero cuando no lo ven, regresan al estado antiguo. Y al regresar, empiezan a dudar, a cuestionarse, a sentir que nada está funcionando. Esa oscilación interna rompe el proceso. Neville escribió en El poder de la conciencia: el estado que ocupa tu atención con mayor frecuencia es el que se expresa. No se expresa el deseo más bonito, ni la fantasía más detallada, ni la afirmación repetida sin convicción. Veamos aquello a lo que vuelve sin parar. Piensa en alguien que desea una mejora en su vida emocional. Imagina por unos días una versión armoniosa, segura, en paz. Pero en cuanto aparece un desafío, regresa al viejo estado de preocupación. Esa reacción automática no ocurre porque sea débil, sino porque el viejo estado todavía le resulta más familiar. Y esto explica por qué la persistencia es esencial, sirve para volver familiar lo que antes parecía lejano. Imagina a una persona que quiere prosperidad, y durante un momento se siente abundante. Incluso imagina resultados positivos.
Pero luego escucha una noticia, recibe una factura o experimenta un contratiempo y de inmediato vuelve al estado de escasez. Ese retorno continuo impide la manifestación. Persistir no significa ignorar la realidad, sino no dejar que la realidad decida tu estado. Neville lo expresó de manera contundente en La Ley y la Promesa. Debes ser fiel a tu ideal aun cuando el mundo lo niegue. Esto no es teórico, es profundamente práctico. Porque cada vez que eliges mantener tu estado elevado pese a lo que ves afuera, fortaleces la raíz interna desde la cual brotará tu nueva realidad. Imagina a alguien que desea armonía en su vida familiar. Hay días en los que todo fluye y sostener ese estado es fácil. Pero los días en que surgen tensiones son los que realmente prueban su persistencia. Si en esos momentos recuerda el estado deseado y vuelve a él, no por obligación, sino por decisión, algo poderoso ocurre, su interior deja de depender del exterior. Y cuando eso pasa, su exterior empieza a transformarse. Neville explicó este principio en La imaginación despierta. Lo que persistes en imaginar inevitablemente se manifiesta. Persistir no es insistir. No es pelear con lo que ves. No es repetir por desesperación. Persistir es elegir, una y otra vez, el estado que realmente deseas. La manifestación no le ocurre a quien imagina mejor, sino a quien persiste más. Porque la persistencia es la señal definitiva para la ley. Es el acto silencioso que declara, esto es mío. Y cuando lo declaras desde la convicción, tu mundo debe obedecer. Hay un punto donde todo lo que has aprendido hasta ahora se vuelve una sola verdad, no manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Y esta idea, que Neville repetía en sus conferencias, es la clave para entender por qué algunos deseos parecen acercarse fácilmente y otros se sienten inalcanzables. En El poder de la conciencia, Neville dijo: la concepción que tienes de ti mismo es lo que gobierna tu mundo. No tus palabras. No tus deseos. No tus sueños. Tu identidad interna. Muchas personas quieren cambios grandes, pero se siguen viendo a sí mismas desde la misma historia, desde la misma narrativa de limitación, desde la misma versión que ha vivido los mismos resultados. Y aquí aparece el error más común. Intentan cambiar la vida sin cambiar la identidad. Imagina a alguien que desea una vida plena, pero internamente se sigue sintiendo insuficiente o frágil. Aunque imagine, aunque sueñe, aunque repita frases bonitas, su identidad no acompaña el movimiento. Y cuando la identidad no cambia, la vida tampoco. Neville explicó esto en su conferencia La Ley. El yo es siempre la causa. Cambia tu concepto de ti mismo y cambiarás tu mundo. Piensa en una persona que desea estabilidad emocional. Intenta sentirse en paz, intenta actuar con calma, intenta pensar positivamente. Pero si en su interior se sigue viendo como alguien que siempre carga preocupaciones, esa identidad inconsciente será más fuerte que cualquier intento superficial. El mundo externo terminará reflejando esa imagen interna. Debes convertirte internamente en quien ya posee lo que deseas. Neville lo dijo con precisión en La imaginación despierta. Debes asumir la naturaleza del estado que deseas expresar. Esto significa que no basta con ver la meta, debes convertirte en la persona que la vive. Imagina ahora a alguien que desea prosperar. Si empieza a verse a sí mismo como alguien capaz, digno, preparado, valioso, esta nueva identidad se vuelve un imán para oportunidades, ideas, decisiones y comportamientos que antes ni siquiera consideraba posibles. La prosperidad no llega afuera. Empieza por dentro, y luego se refleja. Y aquí viene una revelación profunda. Tu identidad se forma por las historias que repites cuando nadie te escucha. Es ese diálogo silencioso que te dice quién eres, y quién no. Y es la raíz de cada estado, de cada elección, de cada resultado. Neville lo resumió magistralmente en La Ley y la Promesa. Lo que crees ser, eso eres. Entonces, ¿cómo se transforma una identidad? No luchando con la antigua. No negándola. No peleando con lo que ha sido.
sino aceptando una nueva imagen interna de ti mismo, tan profundamente que comienza a sentirse natural. Imagina a alguien que quiere una relación amorosa más armoniosa. Si empieza a asumir que es alguien digno de amor, alguien que aporta paz, alguien que merece respeto, su comportamiento cambia sin esfuerzo consciente. Y al cambiar su comportamiento, cambian sus interacciones. Y al cambiar las interacciones, cambia la relación. Todo por un cambio interno de identidad. No persigas la realidad deseada, conviértete en la persona que ya la vive. La identidad es la raíz. El mundo es la fruta. Cuando la raíz cambia, la fruta no puede seguir siendo la misma. Llegamos a un punto donde todo lo que has escuchado hasta ahora se une en una sola certeza: tú eres el poder que determina tu vida. No las circunstancias. No el pasado. No las opiniones de otros. Tú. Neville lo afirmó con claridad en su conferencia La Ley. Tú eres la causa operante, no hay poder fuera de tu conciencia que pueda salvarte o condenarte. Esta frase es un golpe directo a cualquier idea de dependencia externa. No necesitas esperar que algo cambie allá afuera. No necesitas pedir permiso para crear una nueva vida. No necesitas que las condiciones sean perfectas para moverte de estado. Lo único que necesitas es asumir tu poder. Muchas personas viven imaginando que la ley es algo misterioso, un mecanismo complejo al que solo algunos pueden acceder. Pero en realidad, la ley siempre ha estado en funcionamiento, incluso cuando no sabías que existía. La diferencia ahora es que puedes usarla de forma consciente. Neville escribió en El poder de la conciencia: todo cambio debe venir desde tu interior, porque tu mundo externo es solo tu propio ser empujado hacia afuera. Y cuando comprendes esto, ya no te peleas con la vida. Dejas de temer lo que pueda pasar. Dejas de aferrarte a lo que no funciona. Empiezas a mirar hacia adentro, porque ahí está la causa. Imagina a una persona que se siente estancada desde hace años. Intenta cambiar trabajos, lugares, conversaciones, rutinas. Pero todo lo que cambia está afuera, nunca dentro. Y cada vez que algo falla, siente que el mundo se vuelve más pequeño. Pero un día comprende que el problema no era la vida externa, sino el estado interno desde el cual estaba viviendo. Decide entonces asumir una nueva postura interior. No una fantasía, no un deseo lejano, sino una identidad nueva. Esa decisión marca el punto de inflexión. Porque cuando cambia el estado, cambia la reacción. Cuando cambia la reacción, cambia la dirección. Y cuando cambia la dirección, el mundo se reacomoda. Neville lo explicó de forma contundente en La Ley y la Promesa. El mundo moldeado por tus sentidos no es más que la sombra de tu imaginación. Esto significa que tu imaginación no solo influye, gobierna. Es la raíz invisible detrás de cada experiencia visible. A partir de hoy, puedes elegir qué raíz estás plantando. ¿Quieres amor? Asume ser alguien amado. ¿Quieres prosperidad? Asume ser alguien que vive en abundancia. ¿Quieres paz? Asume ser alguien cuya mente es un refugio. ¿Quieres un nuevo comienzo? Asume ser quien ya lo vive. Nada externo tiene la autoridad de detener tu transformación. Nada externo puede cancelar lo que imaginas con convicción. Nada externo puede vencer a un estado sostenido desde tu interior. En la imaginación despierta, Neville dijo: no te conviertes en lo que deseas, te conviertes en lo que crees ser. Y esta es la verdad final que todo manifestador consciente debe comprender. La ley no está allá afuera, está en ti. Tu imaginación es el principio. Tu estado es el puente. Tu fe es la llave. Y tu persistencia es la confirmación. Ahora lo sabes. Ahora es tuyo. Y ahora puedes caminar por la vida con la absoluta certeza de que eres el creador consciente de tu mundo. Antes de cerrar este viaje, quiero que te lleves algo muy claro: no estás esperando que la vida cambie, tú eres quien la cambia desde dentro. Todo lo que escuchaste aquí no es teoría bonita, no es inspiración pasajera.
Es tu poder. El mismo poder que Neville enseñó, el mismo poder que siempre estuvo en tus manos, incluso cuando no sabías que lo estabas usando. La ley no es algo que tengas que rogar, descifrar o perseguir. La ley responde a lo que eres, a lo que asumes, a lo que aceptas como verdadero en tu interior. Y si en este momento dentro de ti se encendió, aunque sea una chispa, una certeza, una nueva postura interna, entonces ya comenzó tu transformación. A partir de hoy, camina con la frente en alto, con una convicción tranquila, con la serenidad de quien sabe que su mundo interno es la raíz de todo lo que experimenta. Asume la identidad que deseas. Siente la vida que te pertenece. Persiste en el estado que elegiste. Y observa cómo tu realidad se ordena a tu favor. Si este mensaje resonó contigo, te invito a seguir profundizando en este conocimiento, a escucharlo nuevamente cuando lo necesites y a permitir que cada palabra se vuelva una semilla fértil en tu conciencia. Gracias por estar aquí, por tu tiempo, por tu atención y, sobre todo, por tu valentía al mirar hacia adentro. Recuerda esto siempre, tu imaginación es el principio de todo. Y lo que aceptas en ella, tarde o temprano, se vuelve tu mundo. Nos escuchamos en el próximo video. Hasta entonces, camina como quien ya es, porque lo eres.